Ya estamos enlazados con la presidenta del Congreso, la congresista Mirta Vázquez. Presidenta, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Enrique. Muchas gracias por la entrevista. Las gracias a usted por aceptar esta entrevista. Yo quisiera empezar confirmando si es que usted ha firmado con otros 16 congresistas de 4 bancadas un proyecto de ley para someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva constitución, referéndum que según este proyecto que usted parece que ha firmado, se realizaría el 11 de abril del 2021, ¿es así? Sí, nosotros junto a otros congresistas hemos firmado este proyecto que queremos que entre a debate, por supuesto, que lo que plantea es que empecemos a dar los primeros pasos para lo que sería la reforma constitucional, que creo que está viniendo como una demanda de diversos sectores. Un primer planteamiento que hacemos es que se podría hacer, digamos, junto con las elecciones como para evitar los gastos excesivos. Sin embargo, es un tema que seguro entrará a un debate, a mirar un poco cuáles son las posibilidades de cara a que también sentimos que las elecciones están cerca, pero creo que el tema de fondo es plantear que necesitamos en este momento dar los primeros pasos de lo que sería una reforma. Ya parece que nuestra Constitución, justo a partir de problemas como la pandemia, ha demostrado que tiene muchas limitaciones y sí nos gustaría plantear ese tema de la posibilidad de empezar con un referéndum, ¿no? Ahora, lo que ustedes plantean es un esquema muy parecido al de Chile, ¿no es cierto? Un referéndum, después una elección para Asamblea Constituyente. Ustedes plantean la elección para el segundo domingo de abril del 2022, la elección, el referéndum en el 2021, con las elecciones un año después, la convocatoria a las elecciones para la Constituyente. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuál es el trámite que va a seguir esto? ¿Aspira usted a que esto se vea de inmediato? ¿Impulsará usted para que este proyecto se vea lo más pronto posible? Bueno, en realidad eso depende de las diferentes bancadas, de los portavoces. Cada vez que se agenda un tema como prioritario, es la práctica que estamos utilizando ahora último, es que nos tenemos que poner de acuerdo entre todos los portavoces para elegir cuáles son los temas de prioridad, y en función a eso yo creo que se va a evaluar si esto entra prioritariamente en ya después del receso, en los próximos plenos, ¿no? Son 4 bancadas las que están apoyando este proyecto: Frente Amplio, ¿no es cierto?, UPP, Nueva Constitución y Podemos. Son las 4 bancadas. ¿Por qué insistir en este referéndum cuando se ha señalado que lo mejor sería debatir este tema durante el próximo quinquenio, o sea, en el próximo gobierno? Bueno, yo creo que el próximo gobierno va a tener que, de todas maneras, encarar la reforma misma, ¿no? Lo que pasa es que hay una demanda que viene de parte de la sociedad civil, lo hemos escuchado en diversos sectores, que exige que empecemos con este proceso. Y más allá de esperar de que haya mayores voces, digamos, en las calles protestando por esto, hay que dar una respuesta, hay que canalizar. A mí me parece que no hay que tenerle temor al tema de plantear algunos primeros pasos, que es lo único que podemos dar en esta etapa, y creo que eso también va a ser una respuesta a lo que la gente está pidiendo. Entonces, yo creo que el próximo gobierno sí va a tener que encarar este problema de fondo, cómo va a ser la reforma, la constitución o la formación de una constituyente, ¿no? Pero este primer paso yo creo que podría darse en este periodo, ¿no? Ahora, destacados constitucionalistas han señalado que nuestro ordenamiento jurídico no permite una asamblea constituyente. Eso no está así establecido, que está hecha la Constitución para reformas parciales, y que para convocar a una asamblea constituyente habría que hacer una reforma constitucional. ¿Lo han tomado en cuenta ustedes esto? Bueno, en realidad sí, pero eso también es un poco discutible, ¿no? Porque, claro, tenemos una constitución, la del 93, que cerró una serie de posibilidades para hacer una constituyente, hacer procesos más democráticos. Yo creo que también eso pasa por un acuerdo no solamente político, social,
cómo se ha suscitado, por ejemplo, en Chile, en otros países, ¿no? Y bueno, plantear un acuerdo en esa medida, mirar estas posibilidades que tampoco están en el marco de la ilegalidad, es una opción que queremos evaluarla, ¿no? Ahora, ustedes le piden en este proyecto de ley al presidente que convoque a ese referéndum. ¿Lo han conversado con el presidente? ¿Creen que el presidente, una vez aprobada esta ley, convoque a ese referéndum si es que se aprueba? Bueno, nosotros no sabemos todavía cuál es la posición del Ejecutivo. De hecho, el Congreso tiene que plantear, digamos, la posibilidad de discutir primero este tema. Esperamos que el Ejecutivo por lo menos esté de acuerdo con que este primer paso a lo mejor se puede ir dando. Llegar a un acuerdo con ellos será importante, creo yo, para viabilizar esto. Vamos a ver cuál es la respuesta. Todavía nosotros no tenemos claro cómo van a procesar, digamos, en este sector la propuesta que hemos presentado. Para muchos esto generaría muchísima inestabilidad, habida cuenta de que ya se estarían planteando cambios a diferentes tópicos en la Constitución. Y a esto se suma el hecho de las leyes que está dando el Congreso, que para muchos son sumamente populistas y son además atentatorias contra la estabilidad económica. Quiero empezar preguntándole, ¿va a exigir usted al Ejecutivo, como presidenta del Congreso, que cumpla con lo estipulado en la ley de devolución de aportes a la ONP, o cree usted que se debe esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional? Bueno, ya el Ejecutivo lo que ha hecho es canalizar esto mediante el Tribunal Constitucional, y en esa medida nosotros tenemos que responder como Congreso a esta demanda. Lo vamos a hacer, y yo creo que ya esto está en el campo de la decisión del TC, y hay que respetar todos los poderes. En virtud de la independencia de poderes también tenemos que respetar estas decisiones, estos controles que están previstos en la Constitución. Vamos a ver qué es lo que dice, y creo que a todos nos tocará acatar, ¿no? Como corresponde. Entonces, ¿usted cree que no se debe pagar, no se debe establecer ningún procedimiento de pago hasta que el TC no se pronuncie? A ver, yo tengo una posición particular y personal sobre el tema. ¿Cuál es? Que yo pienso que, como mucha gente, expertos también y personas entendidas en el tema, sabemos, en realidad la ONP es un sistema que no tiene fondos de dónde disponer. Esa es una realidad. Lo que llega de aportes, digamos, a la ONP, inmediatamente se lo dispone para pago de los jubilados. Entonces ahí no hay un fondo. Entonces, ¿cómo se va a pagar en esa medida? Yo entiendo que desde el Ejecutivo hay una imposibilidad material para pagarlos, efectivamente, ¿no? Pero sí creo que el tema de la ONP es un asunto que se tiene que resolver, porque es un problema histórico que representa, de hecho, el fracaso o la debilidad, sobre todo, de un sistema que ha debido ser revisado. Entonces, yo creo que lo que resuelva el Tribunal Constitucional va a servir, ¿no? Va a servir como para decirnos cuál es la salida para este tema, que sí necesita una respuesta. La gente sí necesita saber qué va a pasar con esos aportes que hizo y que no le han revertido en ningún beneficio. Creo que ahí nos va a ayudar el TC, ¿no? Mientras tanto, yo creo que el Ejecutivo ha tomado una posición que va con lo materialmente imposible de realizar, que es disponer fondos en este momento, porque eso realmente afectaría pues a los propios pensionistas. ¿Usted apoya esa posición del Ejecutivo? No es que apoye, sino que me parece que legalmente hablando, eso no puede darse. En el marco de la legalidad no puede darse, ¿no? Muy bien. Muchos se han pronunciado por la inconstitucionalidad de esta ley, porque dicen el Congreso no tiene iniciativa de gasto y con esto lo está generando, porque no hay presupuesto para eso y tendría que ir a un déficit. ¿Cree usted que efectivamente no tiene iniciativa de gasto y el Congreso no debió dar esta ley? Miren, yo nuevamente digo, yo tengo una posición personal, pero tengo que respetar lo que mis colegas han resuelto.
han aprobado. Y nuevamente, yo creo que este es un tema, uno de los temas que el Tribunal Constitucional tiene que resolver. Muy bien. Porque la posición del Ejecutivo es que hemos hecho una ley con disponibilidad de gasto, y desde el Legislativo más bien lo que se dice es que no, porque hay una posición de que los fondos están ahí, ¿no? Muy bien. Eso va a tener que resolverle el Ahora, lo mismo ocurre con la ley que incorpora a la planilla estatal a los que están dentro del régimen CAS, ¿no es cierto? Además, esta ley se dice echa por tierra la meritocracia. Usted ha sido una de las más entusiastas en la promulgación de esta ley. En el CAS, miren, es un asunto que yo sí he defendido, y además defiendo la aprobación de esta norma por lo siguiente: es una norma que realmente es bastante flexible, es una norma bastante razonable, incluso ha sido conversada con parte del sector del Ejecutivo, ¿no? Porque lo que no queríamos es dar una ley que realmente genere un desequilibrio. No se puede de ninguna manera desaparecer un régimen que fue aprobado hace años y que ha ido ahondando de manera importante a partir de los años, ¿no? Entonces, estamos conscientes de eso, y si uno lee la ley que se ha aprobado, es bastante razonable. Y me parece que, a diferencia de otras normas como la OMP, donde se dice que hemos fallado justamente en la disposición de gasto, que no tenemos esa prerrogativa, en el CAS no, porque en el CAS incluso lo que estamos haciendo es cumplir con lo que ha establecido el propio Tribunal Constitucional, que decía que hay que migrar de este sistema progresivamente, hay que establecer una nueva reglamentación, una nueva ley para que este sistema que se creó de manera para ser transitoria, pues terminó siendo una ley permanente. Entonces, incluso ahí hay recomendación del TC. La ley que hemos aprobado establece un régimen progresivo de incorporación de estas personas a un régimen estable. Lo que estamos estableciendo ahí es que quienes están en el régimen CAS en este momento, también dependiendo de los tipos de contratos que tienen, de la antigüedad que tienen, del tipo de salario que tienen, empiecen a migrar. O sea, hay toda una, ha habido toda una evaluación técnica de cómo esto se puede hacer de manera progresiva, adecuada, sin generar un quiebre en el fisco, ¿no? Y usted nos dice que el Ejecutivo las ha apoyado en esta norma, o sea, ¿tiene el beneplácito del Ejecutivo? Miren, no es que haya un apoyo formal sobre eso, pero lo que sí hay en la comisión, tengo entendido, es hablar mucho con los ministros, preguntarles cuál es su opinión y tomar en cuenta las opiniones y las recomendaciones que de los ministerios venían. Entonces, todo eso se ha estado haciendo de manera yo creo que muy responsable. Yo tengo que felicitar a esta comisión, que ha sido muy responsable. Además que lo de CAS, fíjese, don Enrique, es un tema ya trabajado por años. Esto no es que este Congreso se lo inventó. Esto ya tenía una serie de propuestas que han servido como insumos que venían desde hace muchísimos años. Entonces, creo que ahí ha habido una base muy sólida y estamos nosotros muy confiados en que esto, esperamos que el Ejecutivo no la rechace, porque es una ley bastante, como digo, razonable, y si nos plantean un control ante el Tribunal Constitucional, creo que tenemos argumentos sólidos para defenderla. ¿Y la ley de formalización de taxis colectivos también le parece razonable? Miren, sí, esa es una norma muy controversial. Yo también he tenido ahí una posición cuando he sido congresista. Yo recomendaba a mis colegas otro tipo de salidas, pero al final ahora yo como presidenta del Congreso tengo que respetar democráticamente lo que se decide ahí. Y se ha decidido esta norma. Yo creo que el Ejecutivo tendrá todo el derecho de ejercer los controles que le parezca conveniente, de ejercer los controles si le parece conveniente. Vamos a ver cómo decanta esto, pero también es cierto, don Enrique, que se está respondiendo a un tema que también es una realidad y que nadie la ha querido abordar, y que creo que con una apuesta de esta naturaleza, aunque sea muy controversial, creo que también se está planteando la resolución de un tema de fondo, de cómo se puede abordar un tema de informalidad que creo que no se ha querido tocar en el país. Pero ¿se da cuenta usted que en algunas normas vulneran el tema de la iniciativa de gasto? En otras normas
se tumban la meritocracia y se tumban lo que es servir. En otros casos, como en este, ponen en riesgo la vida de las personas incorporando unidades no adecuadas para el transporte público. Entonces, mire, yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted plantea. Yo creo que este no es un congreso que no es perfecto, en verdad. Ningún congreso es perfecto y puede ser muy controversial en las decisiones que se toma, pero no se puede decir a rajatabla que todas las decisiones atentan contra derechos, invaden prerrogativas, que no esté en el marco de nuestras competencias. Yo creo que eso es extremo, ¿no? Hay varias normas que estos días, don Enrique, hemos aprobado que son importantísimas en los diferentes sectores, en salud, en educación, en temas laborales que nadie los ha querido tocar. Creo que ese, por lo menos, ese es el mérito de este Congreso. No hay ningún Congreso perfecto y para eso hay los controles correspondientes. Si hay alguna ley que se ha aprobado más allá de nuestras prerrogativas, creo que para eso está el Tribunal Constitucional. Muy bien, pero se someterá y nosotros nos someteremos a las decisiones que se tomen ahí, ¿no? Pero usted habrá escuchado que hay quienes dicen que este Congreso es igual o peor que el anterior. Miren, siempre hay muchas críticas. Y lo ha dicho quien los ha convocado a elecciones a ustedes. Miren, sí, nosotros sabemos que vienen ese tipo de críticas de gente que también creo que tampoco, digamos, tiene suficiente autoridad como para decir son mejores o peores, ¿no? Creo que nosotros asumimos las críticas muy fuertes que se han hecho frente al Congreso. Yo misma a veces he sido muy autocrítica con el Congreso, con las decisiones que tomamos. Lo seguiré siendo, pero creo que nos toca defender un poder muy importante como el legislativo, que es un poder fundamental para el equilibrio no solamente para el equilibrio, sino para mantener la democracia, ¿no? Y creo que ahí mal hacemos algunos sectores en estar deslegitimando al poder mismo como institución. Hay que aceptar, creo que todas las críticas y las vamos a asumir. Vamos a respetar los controles constitucionales que se haga y vamos a acatar las decisiones. Pero creo que también hay que valorar las decisiones importantes que se van tomando en función a las demandas de la población, ¿no? 4 últimas preguntas para respuestas muy breves, casi de sí o no, Presidenta. La primera, ¿está usted de acuerdo con el proyecto de ley que pone límites a los intereses bancarios? Miren, todavía se va a discutir eso. Nosotros todavía vamos a discutirlo. Necesitamos ver los últimos dictámenes para ver cómo es que está quedando. Todavía no lo hemos sometido al Pleno y vamos a esperar a ver cómo se está planteando. ¿Y su posición cuál es? Miren, ahí yo creo que hay una serie de recomendaciones, incluso la SBS en los últimos años ha tratado de poner control sobre varios, digamos, tasas, intereses que los bancos a veces de manera abusiva, y eso hay que decirlo, han puesto. Creo que vale la pena revisar ese tema y es importante plantear algunas salidas. Para mí es importante revisar algunas salidas, pero hay que ver salidas razonables y adecuadas. La ley de promoción agraria, la nueva, ¿cree usted que debe considerar un sueldo mínimo exclusivo para este régimen? Es un tema que se tiene que discutir, solo es una parte de toda la ley que se está planteando, y lo que hay que valorar de esta ley es toda esta reforma sobre eliminando todas estas formas de explotación laboral que hay, y creo que lo del sueldo, el monto mínimo, es una cosa ya que se puede debatir, llegar a acuerdos, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que hemos traído abajo formas legalizadas de explotación laboral y que eso no vuelve a existir en nuestro país. ¿Para usted esa ley era explotación laboral? Sí, totalmente. Era la legalización de la precarización laboral, y creo que restaba de manera indigna los derechos de gente que estaba trabajando en un sector tan importante, que estaba creciendo a costa del trabajo de mucha población. Presidenta, ¿este Congreso va a elegir o no a los miembros del Tribunal Constitucional? Miren, estamos en evaluación. En la Junta de Portavoces hay algunas bancadas que están con la posición de seguir adelante, pero eso es un tema que esperemos se vuelva a reevaluar en el Pleno, porque hay que tomar en cuenta todas las situaciones y las circunstancias que han sobrevenido, y que en ese sentido hay que evaluar con conciencia y leyendo también lo que dice la población en las calles respecto a si seguimos o no con esta elección tan importante de los principales miembros de un tribunal
fundamental en nuestro país. Muchísimas gracias por sus declaraciones, muy amable, buenas noches. Muy amable, buenas noches. Muchas gracias.